Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estamos en nuevo capítulo de pasos básicos y fundamentales para Blender. En este momento lo que les quiero mostrar es una escena es una práctica que hice sobre modelado 3D. Simula lo que sería la estación de Matrix Revolutions. Lo que le quería mostrar, bueno, me pareció importante ponerlo acá en escena por un tema de que para mostrar lo que es este panel, hoy vamos a ver que es el de Properties, que son las propiedades de cada cosa que estamos manejando acá. Entonces vamos a ver lo que es lo básico para poder trabajar. Hay muchos ítems que están acá que no se utilizan con frecuencia, otros sí. Vamos a ver los básicos en el momento y después más adelante vamos a ver detalles de iconos que acá, funciones que acá no se utilizan, que no se utilizan comúnmente. Vamos a ver el primero, que es el tipo de render. O sea, hay diferentes motores de renderización que nosotros utilizamos para poder hacer los trabajos finales. En este caso, el que vamos a ver primero es Eevee, en la versión 4.0 de Blender. Vamos a cambiar los matcap, vamos a ponerlo como tendría que ser inicialmente, sería así. Después vamos a ver la parte de acá arriba. Vamos a ver cómo es el primer panel, que es de renderizador. Tenemos Eevee, tenemos Workbench y tenemos Cycles. Eevee es el renderizador que va a tomar menos cantidad de procesamiento y menos cantidad de tarjeta gráfica en caso de que la tuvieran. Es un renderizador un poco más económico a costa de un montón de cosas que una calidad más realista sacrifica muchas cosas, muchos elementos, como por ejemplo lo que tenga que ver con especialidad en mostrar una buena sombra, en mostrar una refracción de cristal, ciertos factores que hacen que no se vea realista. Aunque lo que podemos hacer es llevar a Eevee a una situación en la cual se vea lo mejor posible. Por ejemplo, el viewport por default, o sea, por predeterminado, siempre es 16, y fíjense que acá es 64. Yo lo que estoy haciendo es botón secundario, reset to default value, que es resetear al valor predeterminado. Vamos a poner todo en lo mismo. Eevee es el motor de renderizado que economiza mucho más lo que es recursos a costa de calidad de un montón de factores, como ser sombra, como ser refracción de vidrio, refracción indirecta, absorción en lo que sería las superficies. Son factores que se sacrifican a costa de tener un renderizado más rápido. Muchas veces se utiliza también para juegos o para caricaturas, que no quedan mal, quedan bastante bien. Pero bueno, cabe aclararlo de que es un motor de renderizado bastante... Es un renderizado para computadoras que tienen aproximadamente un procesador menor o poco más para hacer muestras. Les voy a mostrar, acá estamos en la propiedad de Viewport Shading. Esta es la propiedad común. Si fuera la básica, la que se utiliza generalmente, sería algo así, y se vería así. Esto sería una visualización del viewport con un modelado en blanco, un matcap blanco. Si yo lo paso a esta sección, que sería Viewport Shading,
Viewport Shading es una visualización medianamente, es una previsualización, ¿sí? No sé, tampoco es cómo se va a ver realmente esta escena acá, como están viendo. Fíjense que está hecho solamente lo que sería la estación de subte de lo que sería la película Matrix. Está hecho en una baja calidad, fíjense, pero tiene detalles, ¿sí? Como por ejemplo los cables, las luces de acá, de los respiraderos, pero está hecho básicamente, es un ejercicio que yo hice, es un trabajo que yo hice para ejercicio. Fíjense ahora si lo cambiamos a lo que es el Viewport Shading, pero de Eevee, cómo cambia. Fíjense que ya se ve más realista. Obviamente acá tiene mucha iluminación. Todo lo que ven acá, estas rayas que van cruzando acá, son todos luces. Fíjense que está bueno cómo se ve. Inclusive la iluminación. Vean que mal no se ve para hacer un renderizador económico, entre comillas. Y tranquilamente se puede utilizar. Inclusive acá en el viewport dice 16 y el render dice 64. Quiere decir que lo que estamos viendo está en 16 muestreos, ¿sí? Pero nosotros podemos ponerlo, que en el render se vea mucho mejor, lo podemos poner en 128. Y vamos a apretar Enter. Y fíjense que, por ejemplo, vamos a alejarnos un poquito para tener una imagen general de lo que sería la estación. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Y si yo hago un render, se va a renderizar lo que está dentro de este cuadrado. Para que tengan una idea cómo se ve un Eevee. Y pónganse a pensar de que estas cosas que ustedes están viendo, acá está lo que es la imagen final. Todo esto que están viendo, esto se hace en las películas. O sea, lo que vamos a ver acá son cosas que vamos a poder realizar para hacer videos, para poder hacer películas en un futuro. Bueno, este es el renderizador. Se puede mejorar, como por ejemplo el bloom, el ambient occlusion, que es la oclusión de lo que serían las sombras. Se puede poner una distancia un poquito más grande. Fíjense que va cambiando la precisión de trazo. La podemos poner en 1. Después lo que es el bloom, que es el brillo que sería de las luces acá. Podemos hacer una intensidad un poco más grande. Fíjense, ¿ves? Que si yo lo pongo en ese, si yo lo bajo, baja acá lo que sería la intensidad de bloom, que es, el bloom es como el brillo de las luces, etcétera, en general. El radio se puede hacer que sea brilloso, pero con un radio más chico. Fíjense especialmente acá cómo serán las luces. Fíjense que el radio cambia o disminuye si nosotros lo bajamos. Lo vamos a hacer así para que parezca un poco más como una especie de neblina. Esto no influye mucho más que el knee, que quiere decir rodilla en español. Es como una especie más como que le da más neblina, más fuerza a lo que sea la iluminación. Después el threshold, que es la limitación que tenemos a las luces, la podemos bajar o la podemos subir. Y si lo ponemos en 0 es súper, parece que estuvieran haciendo un asado adentro de la estación. O lo podemos llevar a una especie semi así como de neblina, más misterio, o que sea una imagen más limpia, ¿sí? Ese es el renderizador básicamente, bueno, nosotros podemos jugar con estos valores. Voy a poner la descripción abajo. Esto es distancia factor, y trace precision es la precisión de trazo, ¿sí?
El bloom, bueno, lo vimos recién, es el threshold, es como el límite del brillo que va a tener. El NI no le he encontrado generalmente mucha función. El radio, cuando más radio, la luz va a ser como la influencia de la luz, la refracción de la luz va a ser más grande. Se puede cambiar de color, se puede poner así en rojo. Vean que va a ser el color base de la luz y un rojo, ¿no? Se podría poner más estilo Matrix. Vamos a hacerlo así, ¿no? Va a quedar bueno así. Podemos hacer una intensidad de 1. Fíjense cómo se ve ahora. Vamos a hacerlo un poco más Matrix, más color Matrix. Ahí está. Fíjense que la intensidad de todo ha cambiado acá. Bueno, después tenemos la profundidad de campo. Eso se utiliza más para la cámara, que eso es un apartado que quiero que veamos después. Después es Scattering Surface, Subsurface, es cuanto la subsuperficie generalmente es lo que sería por ejemplo, las superficies donde le entra la luz, por ejemplo una cáscara de naranja que se ve naranja pero se ve como una especie de, o como la piel cuando nosotros la vemos tras luz, una mano que se ve que tiene una refracción de luz y ponemos una luz atrás de una mano alrededor o en la piel, en ciertas partes de la piel. Esto podemos poner la cantidad de ejemplos que queremos, podemos subir. Cuando más subimos, acuérdense de que va a haber mucho más, va a ocupar cada vez más memoria, ¿no? Acá tenemos Screen Space Reflections. ¿Sí? Si nosotros lo apagamos esto, fíjense cómo cambia, le saca un poco de lo que sería un poco de realismo, y nosotros lo dejamos y ponemos refracción también. Fíjense que va a influenciar un montón en lo que es la escena, el realismo de la escena. Cuando nosotros le sacamos factores, ahí se va a ver un poco más artificial. Si nosotros le subimos la precisión de trazo, esto es Trace Precision, vean que hay una diferencia en lo que sería la refracción, por ejemplo, en el piso verde, ¿sí? Y acá en Max Roughness es el brillo que puede tener el piso. Nosotros lo podemos hacer en 0 o lo podemos poner en 1. Fíjense cómo se va a ver todas las refracciones, inclusive acá. Vamos a ir un poquito para este lado. Fíjense cómo se ve acá lo que serían las refracciones. Fíjense que se ve la luz y se ve la refracción de piso, y que si yo lo saco no es lo mismo. Vean que la refracción acá es un poco más tenue, y si le saco la Trace Precision también, fíjense cómo va cambiando la superficie. Y si le sacamos refracción directamente también lo va perdiendo. Estos son cosas que van a tomar memoria, son cosas que van a ocupar procesamiento. Sí, tengan en cuenta de que fíjense ahí cómo van cambiando las cosas. Tengan en cuenta eso. Si tienen una tarjeta que se lo pueda bancar o una CPU que se lo pueda bancar, perfecto, utilícenlo, aprovechenlo, porque el realismo tiene mucho que ver acá. Cuando nosotros trabajamos en modelado 3D, si quieren hacer alguna escena que sea lo más realista posible, y sobre todo si tiene movimiento. Bueno, el motion blur es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una escena de algo que se está moviendo. Por ejemplo, si fuera un subterráneo que está pasando por acá, se puede hacer como una especie en el movimiento, como una especie de una estela de desvanecimiento,
Bueno, eso se utiliza en Motion Blur cuando nosotros hacemos movimientos. Las volumétricas tienen que ver con las luces esto. Y después acá en Volumetrics, esto puede ser el final, es de 100 metros y el mínimo lo podemos hacer, no sé, 0,01. Todo esto son valores que a medida que los vamos incrementando van a tomar mucha más memoria y mucho más recursos de la computadora. Acá tenemos lo que sería el tile size. El tile size es cuántos píxeles va a necesitar para tomar la escena. Si nosotros tenemos en 8 píxeles, que por defecto, bueno, lo va a tomar en un estándar. Si le ponemos 16 píxeles, obviamente va a ser mucho menos, pero si nosotros lo bajamos a 2 píxeles, va a tener mucha más resolución en las sombras volumétricas. A ver si lo podemos notar acá. Cuando se va formando la volumetría de lo que es las sombras es menor, y si nosotros lo ponemos en 2 va a trabajar mucho más sobre las sombras, van a ser más realistas. Los samples son 64 por defecto. Si nosotros le ponemos 256, obviamente va a sacar más memoria, más recursos de la computadora, pero lo va a hacer más natural. Y la distribución, bueno, lo vemos acá que puede ser de nada, 0, o lo podemos subir a 1, que va a ser un poco más fuerte. Son pequeños detalles que por ahí no son muy... no se pueden tener en cuenta mucho con respecto a lo que es la visualización, pero en los renderizados sí, porque no se olviden que nosotros tenemos acá un viewport de 16, pero si nosotros hacemos un renderizado de esto, sí se va a notar mucho la diferencia. Estamos acá en Volumetrics. Si ponemos en 2 y esto lo llevamos a 512, va a mejorar todavía. Ahora vamos a ver un renderizado sobre eso. Bueno, Volumetric Lighting es luz volumétrica. Esto generalmente no sé, no lo uso realmente mucho. Lo podríamos probar, pero no es algo que yo utilice mucho, la verdad. No es algo primordial, básico para tener en cuenta. Acá tenemos las Volumetric Shadows, que es la sombra volumétrica, que está en 16 samples, 16 ejemplos. Si nosotros lo podemos subir a 200, por ejemplo, va a tomar muchos más. Va a ser mucho más natural cuando más ejemplos les pongamos, ¿no? 256 no acepta más de 128. Bueno, en performance es high quality normals, es alta calidad de normales. Esto es importante que lo tengan. Si nosotros lo sacamos, cambia lo que es el renderizado final. Y después curves, es las zonas curvas. Esto no se utiliza mucho, es un poco más técnico, lo vamos a ver más adelante. Y las shadows son las sombras, ¿sí? Acá tenemos 512 de cube size, y si nosotros lo bajamos a 64 píxeles va a ser, fíjense cómo se suavizó. Cuando menos píxeles son, mejor va a ser la sombra en sí. Y Cascade 6 es cómo va a caer la sombra, que si nosotros lo subimos a 2048 va a ser una sombra mucho más. Vean que desaparecieron las líneas que habían de sombra, es mucho más natural. Y el límite de la restricción de luz, fíjense que si nosotros acá lo agrandamos, se van a hacer las sombras más grandes, y si lo disminuimos va a ser una sombra más chica. Pero fíjense cómo ha cambiado, ¿no? A esto le vamos a hacer un render para que tengan una idea cómo se ve. No se olviden que nosotros estamos cambiando valores bajo un viewport de 16. Ahora lo vamos a ver en un render de 256, lo vamos a subir bastante y vamos a ver cómo se vería la imagen.
Bueno, aquí tenemos el renderizado de lo que sería con 512. Fíjense que todo va mejorando paulatinamente a medida que más muestreos sacamos. Eevee es un renderizador que obviamente es reduce un montón de- de trabajo del procesamiento y de la tarjeta gráfica en caso que tuvieran. Eh, por eso para hacer animaciones por ahí les puedes convenir, si tienen una tarjeta baja calidad o tienen un procesador bueno y no tienen una buena tarjeta, utilizar el Eevee. Bueno, por el momento lo vamos a dejar acá para que ustedes puedan eh, ir tomando nota en el caso de que sea necesario que lo necesiten, pero que vayamos viendo ítem por ítem para que lo vayan entendiendo mucho mejor. Les voy a dejar este archivo para que ustedes puedan explorar todos los videos que estamos haciendo con respecto a las descripciones de lo que es las propiedades, ¿sí? En este caso estamos viendo el motor de renderización Eevee, que es un motor un poco más que tiene utiliza menos recursos. Si nosotros le damos una buena optimización, seguramente podemos llegar a un resultado interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les pido por favor si le pueden dar like al video y que se suscriban. Y estamos en contacto hasta el próximo video. Chao chicos.